Eh, Profesor, que tenga un buen día. En esta oportunidad, mi compañero Jack y yo vamos a exponer nuestro tema de investigación, el cual es denominado Determinantes de la Deuda Pública Peruana en el Sector Fiscal mediante un método dinámico intertemporal, periodo 2010-2019. Para lo cual tendremos que aterrizar en el planteamiento del problema. eh, para ello, partiremos de lo general a lo específico. Y para ello vamos a señalar a Latinoamérica en su conjunto cómo ha sido la evolución de la deuda pública. Bien, el endeudamiento excesivo se ha visto que puede generar crisis económica y por ende desequilibrios en el control de las finanzas públicas. En años anteriores, como los 80, en Latinoamérica se ha observado un incremento excesivo del nivel de deuda pública por parte de países como Brasil, Argentina, México, Venezuela y Perú también. Eh, por ejemplo, Perú en los años 80, en el periodo de la hiperinflación, se han generado montos de deuda elevados, ¿no? Y que en ese tiempo no, hasta se ha tomado la decisión drástica de pagar solo el 10% de las exportaciones. Es decir, el monto de la deuda en ese entonces era demasiado alto que ya no se pudo pagar. Por ejemplo, en el 2001 la deuda pública ascendía a 22.200 millones de dólares, equivalentes al 41% del PBI. Eh, es decir, que en el 2001 ya estábamos como país en una recuperación y a un crecimiento económico ya estable. En la gráfica se puede observar que el pico más alto de deuda externa y tanto interna eh, en los países latinoamericanos se ha dado en los 80 y 90, que han sido significativos. Eh, Evidentemente, en el periodo 2001-2016, como se mencionó, en la recuperación y saliendo de esa crisis de los 80 y de los 90, se ha tenido que tomar decisiones drásticas como emisiones de bonos por montos aproximados de 20.090 millones de soles, ¿no? Para generar crecimiento económico. Esto en el periodo de Alejandro Toledo. Y los resultados señalan que en esos periodos el, el endeudamiento ha generado crecimiento económico, ¿no? Porque a partir de ese año hasta el 2014-15 hemos generado crecimientos del PBI constantes. En la gráfica se puede observar que del 2000 al 2018 el ratio deuda-PBI ha disminuido significativamente, siendo en el 2000 48,2% del PBI, al 2012 20,4%, ¿no? Esto significó que las políticas fiscales que se tomaron en esos periodos de tiempo fueron efectivos. Sin embargo, se observa que a partir del periodo 2012 al 2018 se ha observado un crecimiento del nivel de deuda pública, ¿no? Esto está relacionado a los acontecimientos que se dieron en esos periodos, ¿no? Y también señalar, podríamos decir que en el 2018 se aumentó el ratio deuda PBI 27,3 porque, como se sabe, en el 2017 ocurrió el fenómeno del niño que bueno, tuvo efectos, ¿no? En el crecimiento del PBI y por lo tanto eh, se tuvo que hacer mayores endeudamientos, ¿no? Para financiar los estragos del fenómeno del niño. Además, podemos señalar que el nivel de deuda con el que, digamos, no se generaría crisis económica, o sea, sería el óptimo, lo dice el Fondo Monetario, que sería 18,7% del PBI. En nuestro caso como país, se observa que nosotros pasamos esa senda de 18,7% del PBI. Hemos llegado hasta
en el 2000 a 48,2%. Y el último registro se ve que es 27,3% del PBI. Esto nos indica que si comparamos, digamos, el porcentaje óptimo del Fondo Monetario Internacional, estaríamos por encima, ¿no?, de ese límite y por lo tanto habría, digamos, una probabilidad de generar crisis económica a causa de mayores endeudamientos. Así también como les mencioné, en el 2017, ¿no? Hubo el fenómeno del Niño que causó que muchas zonas costeras se vean afectadas, ¿no? Por esto, y el gobierno lo que hizo es generar mayor endeudamiento para justamente financiar estos desastres naturales. Eh, es por ello que la deuda tiene una implicancia alta cuando el nivel de deuda, cuando es la deuda que un país contrae es excesivo. Esto significa que a mayor incremento de deuda va a generar, puede generar crisis económica y por lo tanto o también puede generar que los pagos de la misma también a largo plazo se hagan um, improbables, ¿no? O sea, que no se pueda pagar. Justamente si analizamos esta problemática con la actualidad, vemos que el fenómeno del COVID-19 está afectando al crecimiento económico del país y se está viendo que el gobierno está tomando medidas de generar mayor deuda. Hace poco se ha visto que el Perú ha generado una línea de crédito de más de 11.000 millones de soles como financiamiento de deuda. Eh, Además, adicional a ello se han emitido también bonos considerables, ¿no? Que esto va a incrementar a la larga el nivel de deuda. Y, y evidentemente, como en el 2018 era 27,2% la deuda respecto al PBI, en el 2020-21 eh, bueno, el ratio de deuda PBI evidentemente va a tener que incrementar, ¿no? Por el mayor endeudamiento que se está haciendo por esta crisis del COVID-19. Entonces, es un problema el de es una problemática importante analizar el de la deuda pública. Por eso es que en la presente investigación se hace énfasis en cuáles son los determinantes de la deuda pública, ¿no?, en el periodo 2010-2019. Para ello hemos querido citar a autores, ¿no?, que hacen investigación que se relaciona con el tema que nosotros estamos planteando. Es por ello que de acuerdo a Gutiérrez 2016, en su título Cuantificación de riesgo de mercado del servicio de la deuda del Tesoro Público Peruano, el objetivo fue determinar el cumplimiento de las reglas de déficit fiscal y el tamaño de la deuda pública bruta, para lo cual se ha utilizado metodología cuantitativa con soporte de VAR histórico paramétrico y simulación de Monte Carlo. Y las conclusiones fueron que en el 2016-2021 el servicio de la deuda como proyección, ¿no?, va a ascender a 6.145 millones, el cual indica que el aumento del riesgo de mercado del servicio de la deuda es considerado. También, de acuerdo a Domingo 2016, en su título Consideraciones sobre el aumento de la deuda pública, el objetivo de la investigación fue determinar las consideraciones que requiere Paraguay en los siguientes años de iniciadas el aumento de la deuda pública, basados en mayores ingresos tributarios o un nuevo endeudamiento, mediante una metodología del tipo cuantitativa con un enfoque estadístico de análisis de un modelo VAR histórico. Los resultados indican que la deuda pública se duplicó en el lapso de 4 años, lo que significó un incremento del peso en endeudamiento de 19,9% del PBI en el 2011. De acuerdo a Astudillo Porras 2018, en su título Rendición de cuentas y destino de la deuda pública del gobierno de la Ciudad de México, el objetivo de esta investigación fue determinar si la rendición de cuentas del gobierno de la Ciudad de México
impacta directamente en la deuda pública y en la inversión pública de dicho país. Y los resultados a los que se llegó es que la deuda pública impacta en el comportamiento de la inversión pública de la Ciudad de México, el cual representa una caída en la deuda pública que pasó de 81,47% en 1998 a 11,3% en el 2015. Eh, en cuanto a las bases teóricas que son el soporte de nuestra investigación, hemos considerado a Samuelson, Nordhaus, Dormuth y Fischer y Joseph Stiglitz para definir qué es la deuda pública en sí. Y de acuerdo a Samuelson y Nordhaus, la deuda pública nos dice que son el conjunto de obligaciones que el gobierno adquiere y que éstas se encuentran en manos, o sea, los bonos emitidos por el gobierno se encuentran en manos de empresas extranjeras y de bancos. Según Dormuth y Fischer, la deuda pública también lo definen como un conjunto de préstamos de los cuales los bonos emitidos se encuentran en circulación en el mercado, ¿no? Y por último, Joseph Stiglitz define, eh, considera que, que un gobierno puede generar endeudamiento siempre en cuando que esto se invierta en carreteras, infraestructura, en educación y además cuando exista desequilibrios fiscales, ¿no? Y que con la deuda se puedan financiar. En la curva de Laffer podemos explicarlo de mejor manera el comportamiento de la deuda pública. Al lado izquierdo, en la primera gráfica, se puede observar que la curva presenta una pendiente. La pendiente justamente es la que nos explica que cómo cuando se incrementa la deuda pública, la probabilidad de pago es 100%. Sin embargo, cuando pasa del punto A al punto C, se observa que incrementos de la deuda pública pueden generar incumplimientos del servicio de la deuda. Así hasta llegar al punto C, donde el punto C es el punto óptimo del incremento de la deuda pública. A partir de ese punto, las probabilidades de incumplimiento del servicio de la deuda a medida que aumenta la deuda serían altos. En el siguiente gráfico, si relacionamos el endeudamiento con el crecimiento económico, observamos que a medida que la deuda pública aumenta, va a haber hasta cierto punto que un crecimiento de la deuda pública puede generar crecimiento económico, que es hasta el punto C. A partir del punto C al punto D, crecimientos en la deuda pública generan decrecimientos marginales en el crecimiento económico. Y a partir del punto D, crecimientos de la deuda pública, en el crecimiento económico presentan impactos negativos. Así podemos señalar que los orígenes de la deuda pública no es, digamos, el endeudamiento que se hace como una estrategia para financiar los gastos públicos, no es de años recientes, sino en nuestro caso como país, en el Perú, data de años anteriores, desde el siglo XIX. Y, y debido a que se ha suscitado diferentes contextos que como país nos han obligado a generar mayor endeudamiento, como por ejemplo la Guerra del Pacífico o más reciente en la época hiperinflacionaria de los 80, o este último que por ejemplo estamos eh, generando mayor endeudamiento que es en este periodo 2020 debido al COVID-19 y que esto va a generar, ¿no? Que el endeudamiento, o sea, estos contextos hacen que como país tengamos que tomar decisiones de mayor endeudamiento. Continuará mi compañero con la exposición. Bien, en lo referente a las teorías de la deuda pública que estamos considerando para la presente investigación, se han considerado las siguientes teorías. La primera de ellas hace referencia a la teoría de la equivalencia ricardiana, el cual esto
lo que indica es que a medida que va a haber un mayor endeudamiento dentro de la economía, lo que David Ricardo lo que enfatiza es que la demanda agregada no va a sufrir cambios. ¿Esto a qué se debe? A que ante un incremento en el déficit fiscal, lo que genera es que también van a ver que los contribuyentes van a reducir su consumo para de esa manera generar mayor ahorro y en la larga o en el largo plazo generar mayor pago de impuestos. En ese sentido, la demanda agregada no estaría sufriendo cambios. Esa misma idea lo alimenta aún más Robert Barrow, quien indica no solamente para un contribuyente, sino ya lo hace de manera social, para un conjunto de personas. A través de la restricción presupuestaria social, él indica efectivamente que la demanda agregada no tendría efectos ante un endeudamiento público, debido a que él considera que el mercado de capitales es perfecto, donde las tasas de interés con las que las personas pueden endeudarse prácticamente son las mismas, y eso no va a generar ningún cambio en la demanda agregada. Estas dos teorías iniciales que se están mencionando impactan en nuestra investigación en el sentido de cómo es que la demanda agregada va a generar o va a sufrir cambios o no, y eso se va a demostrar a través de los resultados que se va a presentar a continuación. En esa misma línea, la teoría de los clásicos sobre el financiamiento del gasto público, quien enfatiza en este caso su máximo precursor, Adam Smith, es que él lo que dice es que el endeudamiento público para financiar el gasto público no es lo mejor, debido a que estaría generando cambios negativos en el mercado de capitales y por ende también un impacto negativo en la economía. Más bien sugieren de que debería de darse un incremento en los impuestos para de esa manera reactivar o incluso generar mayor crecimiento y dinamismo en la economía. No obstante, la teoría de los keynesianos sobre el financiamiento del gasto público, ellos son contrarios a los clásicos, quienes enfatizan de que la deuda pública sí es un buen camino para generar mayor crecimiento en la economía. Ello debido a que un mayor gasto público va a generar ya sea un mayor crecimiento del Producto Nacional Bruto o incluso el mayor crecimiento del PBI. Esto a través del efecto multiplicador de la renta. En esa misma línea, el endeudamiento, según Joseph Stiglitz, lo que menciona es que también basa sus ideas en los keynesianos. Sin embargo, él lo que le da un mayor plus a la teoría keynesiana es que él indica de que dicho endeudamiento para generar mayor crecimiento y dinamismo en la economía debe darse, que ese dinero debe de invertirse en, en el bien de la sociedad a través de construcción de puentes, carreteras, en sí en inversión social, ¿no? Siguiente. Para lo cual, los modelos que se han empleado dentro de la presente investigación referidos a la deuda pública, hemos considerado tres modelos, añadido a ello el modelo econométrico. La primera de ellas es el modelo de Musgrave. Musgrave sostenía principalmente relacionándolo la deuda como una carga de deuda, pero en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que un país va a incrementar su nivel de deuda, lo que va a generar a la larga es, como se puede observar en la ecuación que le sigue, el T mayúsculo que representa la tasa impositiva sobre los intereses de la deuda pública, señala que ante un incremento de la deuda pública en el largo plazo va a generar un incremento de dicha tasa, el cual es sinónimo de un incremento en el costo de la deuda. Por ende, llevaría esto en la larga a una crisis económica. No obstante, él señala si dicho incremento de la deuda se gestiona a través o de una manera responsable, dicha deuda incluso puede convertirse en un mayor financiamiento, pero para obras buenas, para una inversión buena. Por lo tanto, a largo plazo, dicha tasa impositiva estaría cayendo y por lo tanto estaría generando también mayor dinamismo en la economía. Asimismo, el modelo intertemporal, según Hamilton y Flavin, sostienen que la deuda pública en el largo plazo debería de encontrar un nivel sostenible. Ello principalmente lo enfatizan con las ecuaciones que sigue a continuación. En ese sentido, se puede mostrar que la J representa el tiempo. Ellos dicen que cuando la deuda va a tender hacia el infinito, ¿cómo se va a comportar la deuda respecto al balance fiscal? En este caso, ellos dicen que la deuda debe de crecer por un nivel inferior al balance fiscal. Por lo tanto, señalan que dicha ecuación debe ser igual a cero y a la larga esto va a generar pues que
que pueda ser bien utilizado para un país en el sentido de que la deuda o el stock de deuda disponible va a ser igual al balance fiscal. Asimismo, el modelo intertemporal, según Bond, señala que cómo es que va a ser esta relación entre el balance fiscal y el ratio deuda-PBI. Como se puede observar en la ecuación, el RO significa la sensibilidad de la deuda ratio PBI sobre el balance fiscal. En este caso, a medida que dicho ratio es positivo, perdón, dicha sensibilidad, que es el RO, es positivo, significa que la deuda va a tener esa misma tendencia positiva con el balance fiscal. Asimismo, el modelo econométrico que se está planteando dentro de nuestra investigación sostiene que la deuda pública va a estar en función del tipo de cambio real, el PBI y la tasa de interés de la deuda pública, ¿no? Siguiente. Para dar mayor soporte y ver en sí cómo ha sido la tendencia en el tiempo de nuestras variables, mostramos lo siguiente. La tendencia de la deuda pública total, que está expresada en millones de soles, se ha comportado bastante creciente a partir del primer trimestre del 2013. Ello principalmente impulsado por la demanda o por la deuda interna, como se puede observar, que es la línea roja en el primer gráfico. Ello principalmente dado por una mayor oferta en las tasas de interés de aquel entonces, que prácticamente impulsaba un mayor endeudamiento debido a las bajas tasas de interés, con la finalidad de reactivar la economía de aquel entonces en infraestructura e inversión. En cuanto al tipo de cambio real, lo que se puede observar es que en el primer trimestre del 2013, el tipo de cambio real sufrió una apreciación. Ello principalmente porque se notó o fue muy notorio la caída del boom minero. Asimismo, para el primer trimestre del 2017, dado por el fenómeno del Niño, pues la tendencia del tipo de cambio real ha mostrado hacia la baja, ¿no? En cuanto al Producto Bruto Interno, se puede notar una tendencia bastante creciente. Ello principalmente por la mayor inversión privada y pública que ha notado alrededor del tiempo el Estado peruano. En esa misma línea, la tasa de interés sobre la deuda pública peruana, que está expresado como porcentaje del PBI, señala que ha sido muy volátil, tal como se puede observar, el cual pues ha mostrado fluctuaciones entre 0.45% y 2.25%, tal como se puede observar. Siguiente. En cuanto a la metodología, en sí, cómo se está utilizando dicha teoría y dicha aplicación de nuestro trabajo, lo señala acá la metodología. El diseño metodológico es no experimental. Esto quiere decir que nosotros no hemos hecho cambios adredes en nuestras variables o en nuestra data que hemos adquirido, sino que se ha recurrido a la revisión de fuentes secundarias de instituciones públicas y privadas, tanto el BCRP, el MEF, INEI, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Asimismo, la investigación es del tipo básica cuantitativa discreta y se aplicó pues la recopilación de datos trimestrales que abarcan el periodo de 2010 a 2019. Y finalmente se corrobora que esto ha sido a través del programa IBIUS, ¿no? Que se va a mostrar a continuación. En ese mismo sentido, los instrumentos de la investigación que se han utilizado en la presente investigación señalan lo siguiente, que como fuente de información nosotros hemos recurrido a la base de datos de series estadísticos trimestrales del Banco Central de Reserva del Perú, del INEI, del MEF, y añadiendo a ello nos hemos adherido a 3 trabajos importantes que repercuten en nuestra investigación. El primero de ellos, Gustavo Ganico y Álvaro Jiménez, miembros del Consejo Fiscal, señalan la relación que existe entre la tasa de interés de la deuda y el crecimiento económico. Ellos señalan que si la tasa de interés real resulta ser negativo respecto a la tasa de crecimiento económico, esto en largo plazo va a conllevar a una crisis económica. Asimismo, Ademir Marchetti y sus compañeros señalan de que a medida que el tipo de cambio real va a generar una mayor depreciación en su tendencia, lo que va a generar es que también va a haber mayor endeudamiento. Finalmente, Luigi Butrón y Nikita Céspedes sostienen que para poder llevar un buen manejo de las finanzas públicas y de esa manera también llevar un stock positivo de la deuda pública, generando mayor responsabilidad en las finanzas públicas, señalan que esto se debe de trabajar con finanzas responsables o con un buen manejo de las finanzas responsables y a través de políticas macrofiscales
también responsables. Las observaciones, bueno, ¿no? Nosotros hemos abarcado un trabajo de series de tiempo a través de un modelo del tipo log-log, debido a que nuestras variables, como se pudo observar, presentaban bastante varianza, el cual con tal de reducirlo hemos aplicado dicho modelo. Asimismo, para poder convertir todas las unidades de medición en una misma unidad de medición a todas nuestras variables, hemos aplicado el tipo log-log. Las variables en estudio, como se puede observar, la variable independiente es la deuda pública y las dependientes es el tipo de cambio real, el PBI y la tasa de interés. Continuando con la exposición, vamos a analizar los resultados que presentan la presente investigación, para lo cual es necesario hacer el análisis de la estacionalidad de las series y como resultado se ha encontrado que todas las series, tanto dependiente e independiente, son estacionarios en primeras diferencias. Aquí en la parte inferior se observa el orden de integración de las series, el logaritmo de la deuda pública, el logaritmo del tipo de cambio real, el logaritmo del PBI y la tasa de interés de la deuda pública son de orden 1. También hemos hecho el análisis de la cointegración de las series, por lo tanto hemos aplicado el test de Dickey-Fuller aumentado al 5% a los residuales, del cual los resultados son que con un nivel de significancia del 5%, se rechaza la hipótesis nula que indica la no cointegración de las series. Por lo tanto, se concluye que el modelo planteado presenta cointegración. Para lo cual se ha estimado también el modelo econométrico del tipo log-log, donde se ve que los p-values de las variables independientes son significativas, por lo tanto son significativas para el modelo. También se ha agregado una variable dummy para contrarrestar los shocks estructurales. Y también lo que indica este modelo estimado es que presenta un R cuadrado de 0.971585, el cual es elevado, el cual nos indica que el 97.15% de la deuda pública ha sido explicado por las variables independientes tipo de cambio real PBI y tasa de interés de la deuda pública, ¿no? El Durbin-Watson es 1.87. Hemos también analizado algunos tests que también corroboran que no existe autocorrelación. A simple vista pareciera que no existe autocorrelación, y también lo hemos contrastado con la tabla de Durbin-Watson, en donde se ha observado que no existe autocorrelación. Bueno, acá hemos analizado también los coeficientes que nos arrojan las variables independientes. Todas presentan una, digamos, es decir, incrementos en el tipo de cambio real, presentan efectos positivos en la deuda pública, al igual que el PBI y la tasa de interés. Esto significa, por ejemplo, que si incrementamos en 1% el tipo de cambio real, provocará un aumento de 1.8338% en el nivel de deuda pública. Es decir, existe un efecto directo. También hemos analizado los tests para contrarrestar los supuestos, ¿no? Para que el modelo sea más robusto. Hemos analizado el test de normalidad de Harke-Vera, el test de linealidad de Ramsey con el estadístico test statistic, el test de heteroceasticidad con Butch-Pagan-Goffrein con su estadístico chi cuadrado, también heteroceasticidad con Glexer, con Arch con un rezago, Arch con 2 rezagos, y el test de Bridge-Godfrey serial correlación para verificar si existe autocorrelación serial, ¿no? De los cuales en todos los tests se observa que el p-value es mayor al nivel de significancia del 5%, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto nuestro modelo existe test los errores se distribuyen normalmente, hay linealidad en el modelo, no hay heteroceasticidad y tampoco autocorrelación. También al final hemos aplicado el test de Cousin, el cual nos indica, después de incorporar la variable dummy, si existe todavía
quiebre estructural y según los resultados lo que observamos es que ya no hay quiebre estructural a partir de la inclusión de la variable DAME al nivel de significancia del 5%. También hemos hecho el test de causalidad de Granger, el cual como resultado nos indica que las variables independientes, tanto el logaritmo del tipo de cambio real, el logaritmo del PBI, la tasa de interés, son causales al logaritmo de la deuda pública, porque la probabilidad de cada una de estas variables independientes son menores al nivel de significancia del 5%. Bien, en cuanto a lo que se ha observado en los resultados, procedemos a ver las discusiones. En primer lugar, vemos respecto a los antecedentes. El trabajo presentado por Gutiérrez 2016, ¿cómo se está relacionando con nuestra investigación? Gutiérrez señalaba o llegó a la conclusión en su trabajo que el riesgo de mercado medio a través de la tasa de interés generaba mayor endeudamiento. Y efectivamente, como la relación es positiva en nuestra investigación de la tasa de interés con la deuda pública, dicha afirmación se estaría cumpliendo ya que también llevaría a un mayor endeudamiento. Astudillo y Porras, en 2018, en su investigación, ellos señalaban que las consideraciones que Paraguay debe de tomar para poder generar un buen nivel de endeudamiento también se cumplen en nuestra investigación debido a que los determinantes que se están considerando en nuestra investigación, tanto el tipo de cambio real, PBI, y la tasa de interés de la deuda pública, pues deberían de tomarse como una buena consideración para poder generar niveles sostenibles de la deuda. En esa misma línea, Domingo, 2016, respecto a nuestra investigación, él también señala que un buen manejo de las finanzas públicas respecto a la rendición de cuentas en México debería de llevarse de manera eh, eficiente, el cual lograría pues que dicha deuda se estaría invirtiendo en buenas cosas, en este caso en buenos proyectos, en buena infraestructura, al igual que la deuda pública peruana que se ha estado analizando en la presente investigación cumpliría con esa afirmación. Respecto al marco teórico, la discusión señala que tanto clásicos y keynesianos, eh, cómo están referidos a nuestra investigación. Los clásicos decían que un mayor nivel de impuestos puede generar mayor dinamismo en la economía, al igual que keynesianos decían que un mayor déficit fiscal puede generar mayor dinamismo en la economía, el cual se refleja en nuestra investigación, tal como se ha mostrado también con los hechos relevantes en que la deuda pública durante el periodo evaluado a través de una mayor política tributaria y a través de una mayor y eficiente política fiscal se ha logrado el objetivo de que la deuda pública se invierta pues en obras, en infraestructura y en inversión social. Asimismo, según la curva de Laffer, nuestra investigación también se adhiere a ello, ya que un crecimiento en exceso sobre la deuda pública generaría el impago en sí de la deuda en el largo plazo. Asimismo, el modelo de Musgrave, ya referente a los modelos, él señalaba que de darse una carga de deuda en el largo plazo generaría un mayor pago de amortización y un incremento en la tasa de interés, el cual se cumple con nuestra investigación debido a que un aumento desmedido de la tasa de interés generaría también una mayor carga de la deuda pública. El modelo intertemporal, según Hamilton y Flavin, también se cumple, principalmente debido a que ellos señalaban que el balance fiscal primario debiera ser igual al stock de la deuda existente, llevando a la deuda pública a un nivel sostenible. En efecto, dicha afirmación también se cumple en nuestra investigación debido a que un nivel elevado de la deuda pública, sin embargo, si esa deuda pública se está destinando en proyectos sociales, infraestructura, valga la redundancia, sería pues eficiente en ese sentido de manejo, ¿no? Asimismo, el modelo intertemporal según Bond, el balance primario que tiene una relación positiva con la deuda pública y efectivamente nuestras tres variables en estudio tienen esa relación con las variables que estamos haciendo estudio, ¿no? Y respecto a la hipótesis, lo que se genera acá es que la hipótesis general se cumple, debido a que en la hipótesis general se menciona que los principales determinantes de la deuda pública peruana son el tipo de cambio real, el PBI y la tasa de interés de la deuda. Y efectivamente, por el nivel de significancia global bastante elevado y muy buen nivel significativo, se estaría cumpliendo dicha afirmación. Al igual que la hipótesis A, que decía que el tipo de cambio real, una depreciación del tipo de cambio real generaba mayor deuda y efectivamente dicha afirmación también se cumple.
Sin embargo, la hipótesis B, el cual decía que una disminución del PBI generaba mayor endeudamiento, no se estaría cumpliendo en el sentido de que la relación que se ha mostrado en los resultados era positiva, el cual se diría que un aumento en el PBI generaría también un mayor endeudamiento en el periodo evaluado. Asimismo, en la hipótesis C que se plantea era que la tasa de interés mantenía una relación positiva con el nivel de endeudamiento, es decir, a un mayor costo de deuda también generaría mayores pagos de la deuda y efectivamente dicha afirmación también se cumple. Siguiente. Por lo tanto, de la presente investigación, las conclusiones que se está logrando recabar es que el impacto que manifiesta el tipo de cambio real, el Producto Bruto Interno y la tasa de interés de la deuda pública en el periodo evaluado que es de 2010 a 2019 es muy significativa debido a que las variaciones que explica el coeficiente de determinación es de 97.16%. Asimismo, si analizamos cada variable, la relación entre el tipo de cambio real y deuda pública es directamente proporcional, el cual refleja que un aumento del 1% en el tipo de cambio real aumentaría también en 1.83% la deuda pública peruana. Asimismo, el PBI, a medida que aumenta en un 1%, la deuda pública peruana aumentaría un 1.51%. En esa misma línea, señalar que la tasa de interés y la deuda pública también es positiva, la relación, el cual indica que un aumento del 1% de la tasa de interés de la deuda aumentaría en 0.6% de la deuda pública peruana. Cabe señalar que el comportamiento de la deuda pública peruana en el periodo 2010 a 2019 se ha manifestado hacia el alza, ya que en el primer trimestre del 2010 la deuda pública era aproximadamente de 94.000 millones de soles y el cuarto trimestre del 2019 la deuda pública ha sido aproximadamente de 205.000 millones de soles, el cual mostró un crecimiento en más del 100%. Siguiente. Para concluir, en cuanto a las recomendaciones, se ha observado, de acuerdo a los resultados, que en el periodo 2014-2019, la deuda como porcentaje del PBI ha pasado de 19,9% a 26,8% en el 2019. A partir de ello, lo que nosotros como investigadores recomendamos es que las autoridades responsables del manejo de las finanzas públicas puedan tomar en cuenta estos indicadores de la deuda pública y en especial en años recientes, ¿no? Donde se evidencia un incremento de la deuda pública como porcentaje del PBI. De este modo que las autoridades competentes puedan plantear alternativas que mejoren el perfil de la deuda pública para años siguientes. Esto más lo enfocamos también en la coyuntura actual del COVID-19, que evidentemente va a hacer que el nivel de deuda, el nivel de deuda pública se incremente, ¿no? Y a largo plazo esto va a tener efectos evidentes en el crecimiento económico. Además, se recomienda ampliar la problemática del incremento de la deuda pública a los efectos en la sostenibilidad fiscal de la misma, es decir, pasar a otro proceso más allá de solo analizar los determinantes y también encontrar métodos que nos permitan calcular la sostenibilidad fiscal de la deuda pública, por ejemplo, con métodos ex ante o métodos ex post, ¿no? Empleados por la CEPAL, por ejemplo. Y por último, se recomienda que las políticas monetarias basadas en el tipo de cambio sean más robustos, es decir, que el BCR tenga políticas de intervenciones cambiarias ¿no? que hagan que el tipo de cambio real no se deprecie respecto al dólar. Porque ya sabemos que las depreciaciones abruptas e significativas del sol respecto al dólar pueden generar un riesgo de insolvencia y liquidez respecto a la deuda pública. Y eso puede generar montos de la deuda pública no elevados. Eso sería todo. Muchas gracias.